Ok, tenía el micrófono apagado. Pido una disculpa a todos porque tenía el micrófono apagado. Entonces voy a hacer la lectura nuevamente para las personas que ya se encuentran conectadas. Eh, Dice así, entonces vamos a hacer una oración corta porque entiendo que la primera parte no quedó, no me estaban escuchando nada. Así que vamos a hacer la oración nuevamente y la lectura del capítulo. Amado Señor, gracias por esta noche, Señor. Gracias por este día, por permitirme estar delante de tu santa presencia, Señor. Gracias por cada persona que se ha conectado, Señor. Gracias, Dios mío, y te pido que me ayudes, que tú me dirijas, que tú me bendigas, Señor, para poder hacer este trabajo de forma correcta, Señor, este trabajo que es para tu honra, para tu gloria, Señor. Bendice a las personas que se han conectado, Señor, bendice a las personas que han dispuesto este tiempo para estar en tu presencia. Por favor, ayúdanos para que nosotros podamos estar atentos y dispuestos a recibir tu palabra. Perdónanos en todo lo que te hayamos fallado, aún en nuestros pensamientos, Señor. Por favor, perdónanos por los méritos de Cristo y permítenos entrar enfrente de ti de manera correcta, Dios. Bendice nuestras vidas con sabiduría, con humildad para recibir tu palabra. Señor, esto te lo pedimos en el bendito y en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les pido disculpas de nuevo, no tenía el micrófono activado, es que ahora lo coloco en silencio durante un tiempo antes de iniciar. Capítulo 6 del libro de Job dice así: A esto Job respondió: ¿Cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia? De seguro pesarían más que la arena de los mares. Por algo mis palabras son tan impetuosas, las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. ¿Rebuzna el asno salvaje si tiene hierba? ¿Muge el buey si tiene forraje? ¿Puede comerse sin sal la comida desabrida? ¿Tiene algún sabor la clara de huevo? Mi paladar se niega a probarla. Esa comida me enferma. Ah, y si Dios me concediera lo que pido, si Dios me otorgara lo que anhelo. Ah, si Dios se decidiera a destrozarme por completo, a descargar su mano sobre mí y aniquilarme. Aún así me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado las palabras del Dios Santo. ¿Qué fuerzas me quedan para seguir esperando? ¿Qué fin me espera para querer vivir? ¿Tengo acaso la fuerza de la roca? ¿Acaso tengo piel de bronce? ¿Cómo puedo valerme por mí mismo si me han quitado todos mis recursos? Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. Pero mis hermanos son arroyos inconstantes, son corrientes desbordadas, se enturbian cuando el hielo se derrite, se ensanchan al derretirse la nieve, pero dejan de fluir durante las sequías. En pleno calor desaparecen de sus lechos, las caravanas se apartan de sus rutas, se encaminan al desierto y allí mueren. Las caravanas de Temá van en busca de agua, los mercaderes de Sabá abrigan esperanzas, se desaniman a pesar de su confianza, llegan allí y se quedan frustrados. Lo mismo pasa con ustedes. Ven algo espantoso y se asustan. ¿Quién les ha pedido que me den algo? ¿O que paguen con su dinero por mi rescate? ¿Quién les ha pedido que me liberen de mi enemigo? ¿O que me rescaten de las garras de los tiranos? Instrúyanme y me quedaré callado. Muéstrenme que estoy equivocado. Las palabras justas no ofenden, pero los argumentos de ustedes no prueban nada. ¿Me van a juzgar por mis palabras? Sin ver que provienen de un desesperado. Ustedes echarían suertes hasta por un huérfano y venderían a su amigo por cualquier cosa. Tengan la bondad de mirarme a los ojos. ¿Creen que les mentiría en su propia cara? Reflexionen. No sean injustos. Reflexionen en esto radica mi integridad. ¿Acaso hay maldad en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir la maldad? Bueno, hemos terminado la lectura de este capítulo 6 del libro de Job. Es un capítulo donde vamos a ver cómo empieza a cambiar un poco la situación. Recordemos que en el capítulo anterior Elifaz termina la consejería, ¿cierto? Ha venido durante 2 capítulos hablándole a Job y ahora Job comienza a discernir lo que Elifaz le ha dicho y a dar su opinión
de lo que él cree le está sucediendo. Y por lo que podemos captar, está muy molesto con sus amigos porque él siente que nadie puede entender su angustia. Y eso nos pasa muchas veces cuando tenemos dolor o sufrimiento, ¿no? Nadie puede entender lo que yo siento, decimos con mucha facilidad. Y Job concluye que por tanto nadie puede aconsejarlo. Por otra parte, Job ha entendido y lo dice con palabras propias, que es Dios quien está permitiendo esta prueba, de modo que concluye que solo Dios puede darle una respuesta. En esto Elifaz ha logrado su propósito, ¿no? Ese era el propósito de Elifaz en su consejería. Sin embargo, la situación sigue siendo insostenible porque el dolor de Job se nota en sus palabras, al punto de que insiste en que lo mejor sería que Dios le quitara la vida, porque hasta el momento, dice, según él, no ha renegado de Dios, dice que sería mejor morir antes de que de pronto no solamente reniegue de su propia vida, sino que reniegue de Dios. Este capítulo podría tomarse como ese momento en la vida de cada uno de nosotros donde todo le sale mal. ¿Le ha pasado? Seguramente que sí, ¿verdad? Ese momento donde todo nos sale mal, donde sentimos que no podemos más. Pero también piense que usted, si me está escuchando hoy, es porque seguramente ha salido de esas situaciones. Piense también entonces cómo salió después de esa situación. ¿Se hizo más fuerte? ¿Se hizo usted más maduro? Pues bueno, es que ese es el propósito de las pruebas. Y por eso al tema de hoy yo le di el título de resiliencia. Es una palabra extraña y yo sé que algunos la desconocen. Pero se las voy a dar, digamos, de tal forma en el concepto que ustedes la puedan entender fácilmente. Básicamente la resiliencia o la resiliencia se da en una persona o en una cosa que es capaz de soportar pruebas o procesos que le permiten mejorar su aspecto, su utilidad y su resistencia. ¿Sí? Entonces, importante tener en cuenta qué es la resiliencia. Entonces, es cuando usted como persona o un objeto pasa por un proceso, por una especie de pruebas, con el fin de ¿qué? De mejorar su aspecto, su utilidad y su resistencia. Un ejemplo, el oro. El oro sabemos que es pasado por el fuego. ¿Por qué? ¿Por deporte? No. Porque con el fuego se logra eliminar las impurezas y cuando pasa por esa prueba, entonces el oro se convierte en un objeto más resistente, más hermoso y de mayor valor. Así también nosotros cuando soportamos las pruebas fuertes como las de Job, terminamos por ser personas más humildes, más sabias, con mayor madurez y por tanto, escúcheme, más útiles en el reino de Dios. O sea que aquí usted ya podría sacar una conclusión. Oiga, ¿será que yo entonces tengo falta de sabiduría? Oiga, yo no soy tan maduro como pensaba, porque es que yo no soy tan útil en el reino de Dios. Y eso debería ser ahí algo que podemos resaltar en este momento. Tal vez yo he tenido pruebas, pero tal vez no las he utilizado de la manera correcta y por eso no he avanzado ni en humildad, ni en sabiduría, ni en madurez y por tanto no soy tan útil para el reino de Dios como ya debería serlo. Y por eso hoy vamos a ver tres atributos para ser resilientes. Tres atributos, para ser resilientes. El primer atributo es asimile el dolor. Es un atributo supremamente difícil. ¿A quién le gusta el dolor? A nadie, ¿cierto? Ahora imagínese asimilarlo. Si ya es difícil de por sí soportar un machucón en un dedo, ahora imagínese usted que tuviera que asimilar todos los días machucarse un dedo. Eso ya sería más difícil, ¿verdad? El versículo 2 al 4 dice, ¿cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia? De seguro pesarían más que la arena de los mares, por algo mis palabras son tan impetuosas. Las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. Hace unos días en mi pueblo, algunos habrán escuchado la noticia, en Piedecuesta hubo una avalancha. Gracias a Dios no llegó al pueblo, pero sí dañó la planta de tratamiento de agua por unos días, diría que por una semana un poco más, y estuvimos sin agua. Era llamativo ver cómo algunas personas se desesperaron, se descontrolaron por esa situación y decían, ¿no? ¿Qué vamos a hacer sin agua? Muchos se bloquearon ante esa situación, o sea, no hallaban solución. Acá tenemos un río como a 2 cuadras, pero ellos no sabían qué hacer sin agua.
Imagínense que estas personas hubiesen vivido la prueba de Job. O sea, noten la diferencia entre supuestamente no tener agua, pero tener un río al lado, a un hombre que ha perdido a su familia, que ha perdido todos sus recursos, que está supremamente enfermo, que aún su esposa lo ataca. Imagínese usted ahora en una situación así. Si no soportamos algo tan sencillo, ¿cómo será algo así de grave, no? Yo creo que Dios permite este tema para que desde ahorita empecemos a trabajar en nuestra resiliencia. Porque si bien nosotros es muy probable que no pasemos por la tribulación y menos por el juicio final, es muy probable que el principio de dolores que estamos viviendo en este momento en la tierra se empiece a aumentar hasta el punto en que las pruebas que lleguemos a vivir sean realmente muy fuertes. Y si no tenemos una capacidad de soportar, entonces ahí vamos a sufrir mucho más de lo que deberíamos. Recordemos que la resiliencia, o sea, nuestra capacidad de soportar dolor y de utilizar las pruebas en favor de nuestro crecimiento espiritual y personal es muy importante. De hecho, podemos ver que Job estaba descubriendo una fortaleza que él no sabía que tenía. ¿Por qué lo sabemos? Porque es que Job no había tenido pruebas. No es que él vivía una vida perfecta. Perfecta, y de la noche a la mañana lo perdió todo. Ahora su situación era terrible. Por eso él concluye, esto no tiene otra explicación que la ira de Dios. Ahora, hay personas que cuando tienen aflicciones no asimilan el dolor y no consideran si pudiera ser que Dios está probando o castigando, porque recuerde que puede tomarse una situación que uno esté viviendo por un castigo o por una prueba de la soberanía de Dios. Qué bueno sería que aprendiéramos a asimilar el dolor y a más bien a determinar el por qué lo estoy viviendo. O sea, si yo asimilo que estoy sufriendo, entonces me va a ser más fácil determinar por qué pasa lo que estoy viviendo. ¿Será que Dios está molesto conmigo? ¿Será que quiere cambiar algo en mí? ¿Cuántas veces usted se ha hecho esa pregunta cuando ha estado enfermo, cuando ha estado en medio de una prueba, cuando no le salen las cosas? Cuando usted en lugar de eso empieza a gritar, a maldecir, a decir cosas que no debe, ¿no cree que Dios está tratando con usted? En cuanto a esto, escuchen lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 12, en los versículos 7 hasta el versículo 9. Para evitar que me volviera un presumido, por las sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, haré más bien alarde de mis debilidades, de mis sufrimientos, está diciendo el apóstol, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Si ustedes leen desde el capítulo 11, porque les acabé de leer 3 versículos del capítulo 12, pero si ustedes leen desde el capítulo 11, van a notar que Pablo está haciendo una descripción de cómo su vida después de conocer a Cristo ha sido una constante prueba. No es que yo naufragué, a mí me dieron látigo, me han traicionado, me han humillado, he aguantado hambre, todo. Y luego, imagínense, a lo último termina diciendo, y aparte de todo eso, tengo un aguijón aquí en la espalda, un mensajero de Satanás, y ya le pedí al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo que no. Que Él me había salvado cuando yo asesinaba a cristianos, y que a pesar de que asesinaba a sus hijos, Él me salvó. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Y le está diciendo que en medio de esas pruebas, de esa debilidad y angustia, es que la fe se perfecciona. Fue así como Pablo aprendió a asimilar el dolor. Ahora, piense por un momento en el dolor que usted ha vivido. Y piense por un momento en Job, que también pide que cese el dolor. ¿Cierto? También Job ha vivido una situación similar a la de Pablo, ¿no? Pero si nosotros hacemos una comparación entre el sufrimiento de Job, de Pablo y el de Cristo, es Cristo quien realmente puede decir que no podemos medir la cantidad de sufrimiento que Él pasó. Porque acuérdense en lo que leímos ahorita, en el versículo 2, dice Job, ¿cómo quisiera que mi angustia se pesara
y se pusiera en una balanza junto con mi desgracia. De seguro pesaría más que las arenas de los mares. Eso no es cierto. ¿Por qué lo sé? Porque el sufrimiento de Job fue pasajero. El sufrimiento de Pablo fue pasajero, fue momentáneo. ¿Cómo fue el sufrimiento de Cristo? Eterno. Eterno. Cristo tuvo que asimilar el dolor que le infligió su propio Padre por nuestros pecados, por todas las generaciones de la humanidad. De hecho, así nos lo dice Isaías 53, versículos 4 y 5. Y lo ponemos acá en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Sí ven la gran diferencia? Aquí el texto nos está mostrando con toda claridad que Jesús nos enseña a asimilar el dolor. Él sabía desde la eternidad que iba a cargar con nuestras enfermedades, con nuestros dolores, que su papá lo iba a golpear por nuestra culpa. La Biblia dice que Él sabía que iba a ser traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, que sobre Él cayó un castigo para que nosotros tengamos paz con Dios. Y que gracias a todas esas heridas, nosotros hemos sido sanados, reconciliados con Dios. Es decir, Cristo asimiló ese dolor y el premio fue nuestra salvación. Aprendamos a asimilar el dolor y veremos la gloria de Cristo. Número 2. Entienda las pruebas. Si usted quiere ser resiliente, no solamente tiene que asimilar el dolor, tiene que aprender, tiene que entender las pruebas que usted vive cada día. Cada día, ¿qué propósito tiene esta prueba para mi vida? De hecho, son palabras de Jesús. Toma tu cruz y sígueme cada día, cada día. Entienda las pruebas. Dice el versículo 9 al 11. Si Dios se decidiera a destrozarme por completo, a descargar su mano sobre mí y aniquilarme, aún así me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado las palabras del Dios Santo. ¿Qué fuerzas me quedan para seguir esperando? ¿Qué fin me espera para querer vivir? ¿Tengo acaso la fuerza de la roca? ¿Acaso tengo piel de bronce? El propósito de este punto es muy complejo de hacerlo entender al ser humano, debido a que la cultura actual ha inculcado un apego exagerado a las cosas de este mundo. Nosotros amamos muchísimo las cosas de este mundo. Y además porque las personas normalmente desconocen que sufrir o morir son estados que en la eternidad no tendrán ningún efecto sobre quienes han confiado en Cristo. Por favor, escuche eso. Medítelo por un momento, reflexiónelo. Este mundo nos ha enseñado a amar a este mundo. Y este mundo desconoce que sufrir o morir es un estado que en la eternidad no va a tener ningún efecto sobre quienes han confiado en Cristo. De ahí que me parece impresionante lo que dice Job. Si tenemos en cuenta, como hemos dicho en temas anteriores, que él no tenía el Antiguo Testamento, no tenía el Nuevo Testamento, no había visto venir a Cristo. Y aún así él se atreve a decir en el versículo 10 que morir es una bendición si no se niega a Dios. Eso es lo que él dice, o sea, él está diciendo algo en medio de su dolor que proviene del Espíritu de Dios. Morir es una bendición si yo no niego a Dios, o sea, en una parte está mal que él desee su propia muerte porque él necesita primero hablar con Dios para ver por qué pasaron esas cosas, pero él no quiere aceptar que tiene errores ni problemas. Sin embargo, en medio de su dolor él dice unas palabras muy ciertas. Morir es una bendición si no se niega a Dios. Ahora, escribir o decir esto es muy sencillo, pero vivirlo es una cuestión muy diferente. Este hombre había vivido un sufrimiento que a cualquier persona enceguecería intelectual y emocionalmente. Pero en cambio Job ha entendido el propósito de la prueba, de modo que ahora no le queda más que esperar
y soportar el tiempo que Dios ha determinado para librarlo de ese momento. Ahora pregúntese usted, ¿entiende sus pruebas? ¿O cada vez que atraviesa una prueba se queja y comete los mismos errores? Yo a veces le digo a las personas que hablan conmigo, que me piden consejo, porque ante cada prueba yo veo que tienen la misma actitud. Se comportan de la misma manera. O sea, pareciera que no tuvieran la paz de Cristo, sino que hay un desespero, una angustia, un deseo de solucionarlo de cualquier forma, a los gritos. Y uno dice, esta persona no ha entendido las pruebas. O por lo menos ese propósito inicial que Dios quiere para que tengamos una tranquilidad al querer solucionar algo, pero ni siquiera es eso. Y si nosotros seguimos mirando a Cristo en este mismo concepto de entender las pruebas, miremos cómo Cristo entendió la prueba más grande que pudo haber sufrido un ser humano al venir a la tierra. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3. Fijemos la mirada en Jesús. El escritor a Hebreos nos da ese consejo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Ahí está el sufrimiento. Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Por favor, medite esas palabras. Cristo, la palabra está diciéndonos que soportó la cruz porque Él sabía el gozo que le esperaba. Hermano, usted hoy sabe que si vive una prueba, el gozo que le espera es mucho mayor en la eternidad. Esa prueba no tiene por qué llevarlo a apartarse de Dios, porque su meta no está en este mundo, ni siquiera en solucionar sus problemas acá. Su meta está en la eternidad con Cristo. Y por eso nosotros debemos menospreciar las pruebas de este mundo. No tanto que no las vivamos, no tanto que no nos esforcemos por pasarlas, sino que simplemente entendamos que esas pruebas son momentáneas. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. ¿Por qué la cruz era una vergüenza? Porque todo el que muere en un madero, maldito es. O sea, Cristo estuvo dispuesto a sufrir hasta hacerse maldito, porque sabía que le esperaba un gozo mayor. ¿Cuál? El de sentarse a la derecha de su Padre, el de tener una iglesia que lo adore y lo ame, una iglesia que adore a su Padre. Y el texto mismo lo dice, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición. Nosotros no tenemos la oposición que tenía Cristo, mis hermanos. Tenemos pruebas. Y sí, algunas son muy difíciles. Pero Cristo, cuando estuvo en la tierra, tenía ataques de Satanás, ataques de los sacerdotes y los religiosos judíos e israelitas, ataques de los gobernadores, ataques de la sociedad, de su propio pueblo. Y dice el texto que él perseveró ante toda esa oposición. Y dice, tengan eso en cuenta, para que ustedes no se cansen ni pierdan el ánimo. Para que ustedes mañana no digan, ay, ya estoy cansado de escuchar el evangelio, ay, es que hoy estuvo mejor la conversación allí. No, hermano. Aún el enfriamiento espiritual es una prueba para el cristiano. Eso de que usted empieza a dejar de sentir pasión por la palabra de Dios, pero siente mucha pasión por las cosas del mundo, eso hace parte de las pruebas que este mundo nos puede traer para que nos apartemos de Dios. Y si entendemos que las pruebas son pasajeras y que a futuro nos espera la eternidad con Cristo, podremos menospreciar esas pruebas para que veamos que es más grande la expectativa y el gozo que nos espera. Por último, si usted quiere ser resiliente, conserve la humildad. No solamente debe asimilar el dolor, entender las pruebas, sino que debe conservar la humildad. Una humildad que Job estaba perdiendo. Dice el versículo 24 al 27. Instrúyanme y me quedaré callado. Muéstrenme en qué estoy equivocado. Las palabras justas no ofenden, pero los argumentos de ustedes no prueban nada.
¿Me van a juzgar por mis palabras sin ver que provienen de un desesperado? Ustedes echarían suertes hasta por un huérfano y venderían a su amigo por cualquier cosa. Para este momento, la paciencia de Job para con sus amigos se había acabado. Y así, los preparo de una vez, vamos a pasar 31 capítulos más, donde se va a estar debatiendo entre los amigos de Job y Job por esta situación. Y como casi siempre sucede en medio del sufrimiento, la prueba es muy difícil, pero muy difícil. Lo que yo les estoy diciendo es una preparación del Señor, no tenga la menor duda. Porque es que en medio del dolor o la prueba es muy difícil aceptar o entender el por qué pasa eso y qué debemos hacer. Y es difícil aceptar cuando alguien nos está diciendo, mire, esto le está pasando por consecuencia de esto. A veces no entendemos que alguien nos quiere ayudar, que el propósito final de las pruebas es la resiliencia, el mejorarnos, el hacernos mejores, más humildes. Pero nosotros vemos a aquel que se acerca a corregirnos en medio del dolor como alguien malo, como alguien sin sentimientos que no entiende. La pregunta que deberíamos hacernos es cuando nos encontramos en una situación así, ¿queremos que esa situación termine? ¿Queremos superar esa prueba? Porque para lograrlo tenemos que ver la raíz del problema y si en esa raíz encontramos culpabilidad, no queda más que aceptar que quien nos confrontó lo que quiere es ayudarnos. Y lo digo porque en el caso de Job fue así. O sea, Job, en lugar de tomar para bien las palabras, de conservar la humildad y decir tal vez yo he fallado en algo, Job se niega. Dice, pero ustedes qué van a saber, ustedes qué me van a enseñar a mí. Está molesto con sus amigos, él siente que es muy superior a ellos, que tiene toda la experiencia como para que alguien venga a decirle por qué. O como para que alguien venga a decirle la solución. La falta de humildad en Job es evidente. Y si usted quiere ser resiliente, necesitará ser humilde. ¿Por qué? Porque el humilde sabe aprovechar la ayuda que le quieren dar. Escuche eso. El humilde sabe aprovechar la ayuda que le quieren dar. Escúcheme por favor. El oro no se prende fuego a sí mismo para purificarse. El oro necesita que alguien controle la cantidad de fuego, el tiempo que va a ser expuesto al fuego para que salgan las impurezas. Esta es la realidad de los cristianos. No les gusta pasar por el fuego. Y cuando están en el fuego, no quieren que nadie les controle el calor o les ayude para saber cuándo salir. Por eso cuando un pastor o un líder intenta mostrarles la raíz de sus pruebas y sufrimientos, se molestan. Y tildan a quien les quiere ayudar de insensible, de anticuado, de retrógrado. La pregunta es, ¿usted cómo contesta cuando es corregido? ¿Qué actitud toma? Debería revisarse. Cada uno, desde el lugar donde se encuentra, revísese. ¿Tiene usted humildad? ¿No será esa la razón por la que una y otra vez en cada prueba usted defrauda y ofende a Dios? Sería bueno que cada uno examinara esa parte de su vida. Vamos a orar al Señor pensando en esto. Es un atributo que nosotros necesitamos y que el Señor nos está preparando porque sabe que estamos en un tiempo donde las cosas se pueden salir del control y vamos a necesitar resiliencia, asimilar el dolor, entender las pruebas y conservar la humildad. Amado Señor, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de escuchar tu palabra, de leerla, Señor, de estudiarla. Ahora ayúdanos a ponerla en práctica, Señor, porque esta sociedad, señores, este tiempo en que los creyentes leen mucho pero practican muy poco, es muy triste, Señor. Ayúdanos, Dios, para que nosotros podamos empezar a poner en práctica estos principios, porque de lo contrario no tendría sentido, Señor, lo que estamos haciendo. Permite que aquellos que nos escuchan por primera vez, Señor, puedan entender que la idea es ayudarlos, Señor. Que seguramente la situación que viven en este momento, que tal vez para ellos no parezca malo lo que hacen, Señor, que tú les ayudes a entender que ellos mismos te están ofendiendo con la vida que llevan, Señor, y que necesitan
salir del lugar donde están para buscarte a ti. Señor amado, convence en nuestros corazones acerca de la necesidad de prepararnos, de convertirnos en personas fuertes espiritualmente, Señor. Se vienen tiempos peligrosos, Señor, eso lo dice tu palabra. En los postreros días vendrán hombres engañadores, hombres impetuosos, hombres malos, personas sin sentimientos, Señor. Nos preparamos para un tiempo terrible, Señor. Y tú quieres que estemos realmente listos, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres tan bueno, que nos ayudas a entender todas esas cosas y cuidas de nosotros. No permites que la prueba llegue sin que nosotros podamos estar verdaderamente preparados, Señor. La vida de Job había sido una vida hermosa, Señor. Había tenido todo el tiempo del mundo para prepararse. Y como lo leímos en capítulos anteriores, él decía, aquello que yo pensaba que me iba a suceder, sucedió. Job ya había pensado en algún momento de su vida que todo no iba a ser color de rosa, que en algún momento su vida sería probada. Y así debemos vivir nosotros, entendiendo que tú eres tan bueno, Señor, que no solo nos has dado a tu Hijo Jesús para salvarnos, que eso ya es más que suficiente, que lo demás sobra, que como dice el apóstol Pablo, todo fuera de Cristo lo tengo por estiércol, sino que Señor, tú eres tan bueno que aparte de eso nos das familia, nos das hijos, nos das comida, techo, nos permites disfrutar de esta vida, nos das trabajo, nos das sentido, identidad, Señor, como cristianos. Y estamos agradecidos, Señor. Pero sabemos que en cualquier momento este mundo caído puede traernos situaciones difíciles y tú quieres ayudarnos para que estemos preparados, para que no defraudemos tu nombre, Señor, para que aprendamos a soportar, a resistir, Señor, y a estar dispuestos aún a bendecir a otros cuando pasemos esas pruebas. Señor, bendice la vida de las personas que se conectaron hoy. Ayúdales, por favor, para que puedan poner esta palabra en práctica. Escúchales sus súplicas, sus anhelos, sus cargas. Escúchales sus luchas, Señor, sus peticiones por perdón. Por favor, Señor, doblega los corazones, aquellos que nos escucharán y que tal vez para ellos esto no son más que palabras, Señor. Haz que estas palabras se conviertan en espadas, que lleguen hasta lo más profundo del alma, que dobleguen los sentimientos, los pensamientos, Señor, que disciernan todo en esta persona y que como hiciste con Lidia, Señor, tú les abras el entendimiento para que puedan saber que necesitan de tu Hijo Jesús. Señor, gracias por esta oración. Seguimos clamando por aquellas personitas que se encuentran enfermas, que tienen necesidades graves, Señor. Tú sabes quiénes son, Señor. Oro por mi amigo Fernel en especial, por su espalda, Señor, ayúdale. Por favor, bendícelo. Dale consuelo, Señor. Y que sea tu santísima voluntad. Guarda de tu siervo, Señor. Y permítele ser sanado en el momento que tú determines oportuno, Señor. Pedimos para que tú hagas tu voluntad, porque, como dice el apóstol Pablo, en medio de la debilidad, mi fe aumenta. Señor, qué tremendo lo que vivió el apóstol Pablo, Señor, porque entendemos que él había pasado por años y años de pruebas, Señor, años y años de persecución, de naufragios, de golpes, de azotes, de intentos de asesinato, envenenamiento. Y ahora tenía al parecer una enfermedad que lo subyugaba y sin embargo, Señor, él tuvo que entender que la gracia es más que suficiente. Ayúdanos a entender que la gracia es más que suficiente, Señor. Ayúdanos a entender, mi Dios, como tú lo entendiste, mi amado Jesús, que el gozo sería más grande después del sufrimiento que pasarías, pero aún así, Señor, en tu humanidad, le pedías a tu Padre, a mi Padre, Señor, que si era posible, le permitieras pasar esa copa, la copa de tu ira, Padre amado, pero, Señor, tú sabías que eso había que cumplirse, que eso había que consumarse, y por eso nuestro amado Señor Jesús cumplió tu voluntad, sufrió todo lo que tenía que sufrir para perdonar nuestros pecados, para ser, Señor, nuestro sustituto, Dios.
Muchísimas gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Dios, por bendecirnos con tanto. Ayúdanos, Señor, para apasionarnos más por tu palabra, para tener mayor reverencia por las cosas que vienen de arriba, para no enamorarnos tanto de las cosas de este mundo, Señor. Guárdanos ahora que nos disponemos, Señor, a descansar y mañana que iremos a trabajar. Bendice nuestras vidas, Señor, con mayor santidad y anhelo por tu palabra. Permítenos ver tu gloria en aquellos que no te conocen y que nos escuchan, Señor. Permítenos seguir viendo milagros de conversión como los que ya hemos visto, Señor. Gracias. En tus manos ponemos nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a cada personita que se nos conectó, que Dios me los bendiga muchísimo. Si Él así lo permite, estaríamos entonces conectados el día viernes a las 8 de la noche. Que estén muy, muy bien.